El gobierno quiere que pase lo más rápido posible este tramo de la campaña electoral y de elecciones previas a la presidencial, donde no le fue bien la doble derrota en la ciudad de Buenos Aires, con un Mauricio Macri sacándole en el balotaje más de 28 puntos a Daniel Filmus, y el sorprendente desempeño en Santa Fe de Miguel del Cel por el PRO. Bueno, dejaron mal posicionado al kirchnerismo en distritos clave del país, y este domingo, muy probablemente, si se cumplen las predicciones de las encuestas, el peronista José Manuel de la Sota será erigido probablemente gobernador de un distrito clave también en el país. Un mal trago decimos porque tenemos Ciudad de Buenos Aires, doble derrota, Santa Fe, donde el candidato kirchnerista quedó relegado a un lejano tercer lugar, y probablemente un peronista ganando en Córdoba, pero diciendo esa noche que los votos son del peronismo de la provincia y no de la Casa Rosada. Cristina quiere pasar cuanto antes este tramo duro de la campaña electoral. Aspira que en las primarias abiertas y obligatorias del 14 de agosto pueda sacar una buena distancia, defendiendo el modelo, hablando de la continuidad del crecimiento económico, de la generación de empleo. La presidenta espera arrancar entre 40 y 45% de los votos, y de esa forma dejar plasmado que es la candidata casi segura a erigirse como presidenta el 23 de octubre. A eso apunta la Casa Rosada. Los candidatos que vienen tratando de disputar ese hecho consumado de Cristina ya ganó, que se busca instalar desde los voceros kirchneristas, son por un lado Ricardo Alfonsín, por el otro Eduardo Duhalde. Los dos se disputan el segundo lugar de cara a las primarias abiertas y obligatorias. Un poco más atrás se ubica Hermes Wiener, y tal vez un poco más alejada Lilita Carrió, quien ya se presentó, se postuló varias veces como candidata presidencial. El 14 de agosto va a ser la mejor encuesta nacional que se haya hecho de cara a una elección, y también le servirá a la oposición para saber, bueno, qué pasos da el 23 de octubre, si algún candidato por ahí debe terminar bajándose en caso de que los números reflejen que la única forma de acercarse a Cristina Fernández es uniendo fuerzas. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. El 14 de agosto, primarias abiertas y obligatorias. Uno de los distritos clave en esta disputa es la provincia de Buenos Aires, y allí se tejió un entramado para algunos analistas interesante entre el radicalismo y la fuerza que lidera Francisco de Narváez, y se fueron sumando dirigentes políticos, figuras de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso vamos a entrevistar a la candidata a diputada nacional por UDESO, Graciela Ocaña, aquí en Asteriscos TV. Graciela, bienvenida. A algunos les sorprendió que vos te sumaras a una fuerza, no tanto por Ricardo Alfonsín, tal vez por Francisco de Narváez. ¿Cómo tomaste esta decisión? La verdad es que lo pensé bastante. Ellos tuvieron la generosidad de convocarme para
trabajar en conjunto, fundamentalmente para que muchas de las acciones que yo he venido manteniendo después que salí de la función pública en estos últimos 2 años, la pudiera profundizar y llevar adelante ya no desde un lugar, desde la sociedad civil, sino fuertemente desde un lugar institucional como ese Parlamento. Y la verdad, acepté porque, bueno, por dar estas peleas, por empujar esas investigaciones, la verdad es que a mí me echaron del gobierno, que la verdad que fue con gran generosidad, y me parece muy interesante este intento de unión de dos fuerzas con tradiciones políticas distintas en un momento histórico muy particular de la Argentina, donde, bueno, los argentinos quieren avanzar hacia un cambio, quieren avanzar hacia mejoras, o sea que este crecimiento tan importante que ha mantenido el país históricamente, que no se había dado en los 200 años anteriores prácticamente, se pudiera consolidar en desarrollo para la gente. Uno de los focos de tu actividad está puesta en el sector salud. Bueno, la principal denuncia que se lleva adelante en estos momentos proviene de tu presentación y de los datos que has brindado a la justicia. Vos hablás mucho también, Graciela, de eliminar la corrupción estructural en el sistema de salud. ¿En qué se palpa esa corrupción estructural? Básicamente en el manejo de los recursos en distintos ámbitos, pero fuertemente en el manejo que se hace en el sector de la seguridad social, las obras sociales, y me parece también, no solamente por corrupción, sino también por ineficiencia al no estar integrados los sistemas, es decir, los distintos financiadores, el PAMI, las obras sociales provinciales, los estados nacional, provincial, municipal y 350 obras sociales, todas juntas manejan el 10% del producto bruto de todo lo que producimos los argentinos. Ahora, la verdad que con esos fondos, con esos recursos, se podría garantizar una mejor calidad de atención, que los usuarios del sistema paguen menos, los pacientes, cada vez que vamos a adquirir un medicamento, paguemos menos de coseguro, esto que sacamos de la plata del bolsillo. Y me parece que hay que integrar para hacer un uso racional y eficiente de esos recursos. Hoy eso no sucede y bueno, yo quiero trabajar desde el Congreso en esto y también en dar transparencia al sistema, porque muchas de estas cosas pasan, digamos, desde la ineficiencia de tener 2 afiliaciones. Hay mucha gente que tiene una afiliación y le traen de su sueldo en IOMA y a su vez paga una prepaga o paga otro servicio, y la verdad que esos recursos usa uno, no usa los 2, y entonces hay un mal gasto. Hugo Moyano en su momento pareció ser funcional al gobierno nacional. Ahora, bueno, Cristina no habla demasiado de Moyano. Sin embargo, la CGT o el titular de la CGT sigue siendo un sostén de este gobierno. El problema de toda esta corrupción que vos estás mencionando, ¿pasa mucho cerca de Hugo Moyano o todo el sindicalismo está detrás de esto? Pasa a partir de una estructura y de un sistema que funcionó durante muchos años y con muchos gobiernos. Yo creo que lo que sucede es que Hugo Moyano es parte de ese sistema y como titular de la CGT ha consolidado desde un grupo empresario familiar, digamos, hoy más que un dirigente sindical es un dirigente empresario, y a su vez ha conseguido y consolidado negocios dentro del Estado, el transporte, claramente, beneficios desde todo lo que tiene que ver con licencias, con empresas vinculadas a temas de informática que le ha garantizado este gobierno. Entonces yo creo que Moyano es funcional y apoya al gobierno, y a su vez el gobierno le es funcional a Moyano porque le garantiza toda esta estructura y le ha permitido manejar los recursos de la salud. En el caso del conurbano bonaerense, algunos intendentes, por supuesto, en general por lo bajo, se quejan del tema recolección de residuos y de muchas presiones que estarían recibiendo de una empresa que estaría vinculada a Moyano. Básicamente es una pena que todas esas críticas que uno a veces escucha en privado, comentarios,
los intendentes no la hagan pública. La verdad, lo cierto es que cuando uno analiza los presupuestos municipales, cada vez el costo del servicio de recolección insume más recursos de los municipios. Es decir, que hay menos dinero para salud, para educación, para obra pública en los municipios. Y esto es muy preocupante. Y por otro lado, está el tema de que hay presiones, lo han reconocido, y en la justicia está declaraciones de trabajadores de Covelia, particularmente del Mar del Plata, el sindicato de Mar del Plata, que fueron, digamos, enviados por Pablo Moyano a presionar a Pinamar para que ese contrato quedara en Covelia. Lo cierto es que Covelia, ante la desaparición de las empresas tradicionales, que eran las que prestaban servicios en la mayor parte del municipio del conurbano, aparece Covelia y algunas otras también vinculadas, y prácticamente hoy atiende a 13 municipios del conurbano bonaerense. Desde el punto de vista político, Graciela, ¿te parece que el hecho de que Ricardo Alfonsín haya hecho una alianza con Francisco de Narváez también refleja una mayor vocación de poder, tal vez, del radicalismo? Yo creo que Ricardo Alfonsín tiene claro que quiere gobernar Argentina, que tiene un programa para hacerlo y que ha convocado no solamente la posibilidad de hacer esta unión con otra fuerza política, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con Francisco de Narváez, también en otros puntos del interior, con otras fuerzas locales. Me parece que también ha convocado a muchas personas que, como en mi caso, su candidato a vicepresidente, González Fraga, Manuel Garrido, Pablo Lanús, Fanny Mandelbaum, venimos desde sectores de independientes, y creo que eso muestra la vocación de poder y fundamentalmente la vocación de ser una alternativa real en la Argentina. Graciela, muchas gracias. No, gracias. Y esperaremos entonces el 14 de agosto. Graciela Ocaña, candidata a diputada nacional por UDESO, la fuerza que lideran Ricardo Alfonsín y, en el caso de la provincia, Francisco de Narváez. Ya venimos. Hay quienes dicen que, así como la campaña en la Ciudad de Buenos Aires de Daniel Filmus se vio seriamente afectada por el escándalo Joclender, que todavía tiene coletazos que recogen los medios de comunicación, también a nivel nacional, en lo que es las primarias del 14 de agosto, estallaron dos problemas graves que pueden afectar la performance de la Casa Rosada en estos comicios. Me refiero al episodio que todavía transcurre por estas horas y que crece en intensidad, que tiene lugar en Jujuy, más específicamente en la ciudad de San Salvador, que se cobró la vida de 4 personas en un hecho gravísimo, a partir de las tomas de algunos predios de la empresa Ledesma o incluso lindantes al aeropuerto local, y que lejos está de solucionarse toda vez que el gobernador de la provincia, un kirchnerista, Walter Barrio Nuevo, no logra dominar una situación que viene de hace mucho, que por supuesto no es exclusiva de la provincia de Jujuy, sino que se extiende por todo el país y que además tuvo su correlato en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre, cuando fueron las tomas en los predios del Parque Indoamericano. Por un lado, San Salvador de Jujuy no logra resolverse, tal vez en otra época, en otras circunstancias, en otro país, hubiera sido casi motivo de una intervención federal. Todavía no se ha mencionado siquiera esa posibilidad, pero es un fantasma, es un problema, es una crisis que evidentemente afecta a la Casa Rosada, pero sobre la cual han pretendido, hasta ahora, permanecer en silencio, de modo de no verse involucrados directamente cuando faltan días nada más para los comicios. Y el otro episodio grave también, que de alguna manera toca al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es el escándalo Zaffaroni,
un juez de la Corte Suprema de Justicia que probablemente no haya incurrido en un delito penal, pero sí hay una grave acusación que afecta su honorabilidad. Estamos hablando de una cuestión ética. Cada vez que un magistrado de tamaño de Zaffaroni, que además goza de un prestigio internacional, se ve involucrado en este tipo de escándalos, evidentemente su imagen y la imagen que da a nivel institucional como ministro de la Corte Suprema de Justicia está seriamente afectada. Es una cuestión de fondo ético que debería resolverse según los parámetros que la Constitución resuelve o que en todo caso manda la ley. Esto puede ser incluso objeto de un pedido de informes o una declaración del propio Zaffaroni en la Cámara de Diputados. Esto después se verá con el tiempo si es motivo de un juicio político, pero está claro que es un juez que también es muy cercano a la Casa de Gobierno, a quienes le endilgan incluso la responsabilidad de redactar una suerte de reforma en el sistema presidencialista argentina para que derive en una suerte de sistema parlamentario, como existe en algunos países europeos. En todos modos, la Casa Rosada aquí también ha mantenido su bajo perfil, su silencio, por un lado es saludable, tratándose de un poder independiente, pero por el otro lado revela que buscan no hacer olas en un momento que es considerado clave. ¿Cómo va a jugar el gobierno nacional y cómo va a jugar la oposición? En el caso de Zaffaroni ya se están pronunciando algunos candidatos a intendente, entre ellos Ricardo Alfonsín, que por un lado pidió la renuncia de Zaffaroni, pero que además cometió tal vez una desafortunada declaración al anunciar públicamente que tenía una versión concreta sobre la renuncia del ministro de la Corte. La verdad es que en un candidato presidencial de la talla de Alfonsín, que pretende, por supuesto, comandar el país, es cuanto menos irresponsable hacer una referencia de ese tipo cuando el propio Zaffaroni ni siquiera se había pronunciado en el sentido todo lo contrario, manifestó su intención de continuar en el poder. Jujuy, Zaffaroni, 2 episodios que el gobierno no hubiera querido ver a pocos días de las elecciones. Veremos, en definitiva, si esto impacta o no en esta gran encuesta y en este nuevo escenario electoral que ha previsto la ley para los próximos días. El 14 de agosto serán los argentinos quienes decidan quiénes están en mejores condiciones para competir, luego sí, en las elecciones de octubre. Un nuevo fantasma empezó a tomar cuerpo dentro del oficialismo. Esta vez el nombre que corporiza esa fantasía negativa para el kirchnerismo es Eduardo Duhalde. Parece que ha reaparecido otra vez la idea de que Eduardo Duhalde puede ser un catalizador de los dirigentes del peronismo no kirchnerista. Las encuestas han vuelto a ubicarlo en un lugar que, si bien no es de gran expectativa, aparece en un pequeño crecimiento. Así como una encuesta de Julio Aurelio lo mostró con 20 puntos de intención de voto en la ciudad de Buenos Aires, esta situación lentamente aparece en otros puntos del país, como por ejemplo en la provincia de Córdoba, donde Duhalde aparece como un potencial aliado de José Manuel de la Sota si logra imponerse, como indican todas las encuestas, que lo va a hacer en las elecciones del próximo domingo 7 de agosto, en las que se elige gobernador en Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, los intendentes del kirchnerismo están empezando a observar con un poco de preocupación los 12 puntos que está midiendo Eduardo Duhalde en su candidatura a presidente, y en algunos distritos está dejando atrás la candidatura del radical Ricardo Alfonsín. Si bien en las primarias esto no sería un problema, si Duhalde consigue rondar el 15% de los votos en las elecciones del 14 de agosto, podría constituirse en un imán para los sectores peronistas no kirchneristas y constituir un polo interno de oposición y, quién sabe, se esperanzan los duhaldistas, convertirse en el mejor posicionado para hacer la oposición a Cristina Fernández de Kirchner, ya durante toda la campaña que va a insumir las presidenciales desde la misma noche del 14 de agosto hasta las elecciones del próximo 23 de octubre. Así como
en el 2005, cuando Cristina Kirchner lo tildó de ser el padrino, el gobierno volvió a la carga contra Duhalde, lo acusó en las últimas horas de haber motorizado desmanes en formaciones por una protesta gremial en el ferrocarril Roca, y esta muestra de que el gobierno empieza a prestarle atención es el síntoma más evidente de que el adversario elegido por la Casa Rosada a partir del crecimiento que está experimentando en las encuestas es ahora Eduardo Duhalde y no Ricardo Alfonsín. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Las malas lenguas dicen que una de las preocupaciones en la Casa Rosada para la noche del 14 de agosto es principalmente, por supuesto, obtener un triunfo contundente para la presidenta Cristina Fernández. Pero también que en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli no le saque una diferencia grande a la presidenta y, si es posible, quede por debajo de la performance que cumpla la mandataria. No quieren que Scioli se despegue con un resultado demasiado positivo. Ya ha ocurrido en otras elecciones y, aunque parezca mentira, esta es una de las preocupaciones. ¿Y dónde quedó demostrado esto? En uno de los últimos actos de campaña que hizo la presidenta en la localidad de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense, le dijo a los participantes: la provincia de Buenos Aires crece porque la nación crece y porque la nación está haciendo las cosas bien, no al revés. La provincia de Buenos Aires, dijo Cristina, depende de que a la nación le vaya bien. Este es un claro mensaje a los varones del conurbano, como se llama a los intendentes, a los jefes comunales del conurbano, para que no saquen los pies del plato, para que en las elecciones del 14 de agosto no jueguen con algún otro candidato, como se rumorea en las calles de la provincia de Buenos Aires. Cristina quiere a todos alineados detrás de su candidatura y detrás de su proyecto, y el conurbano bonaerense es clave para ese objetivo. Por eso el mensaje es: ganemos juntos, que Scioli no haga un mejor resultado, no obtenga un mejor resultado el 14 de agosto del que voy a obtener yo mismo. Nos vemos la semana próxima.